Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hay lugares, como una cárcel, donde escribir una carta puede ser casi un acto de supervivencia, la oportunidad para comunicarse con el exterior y mitigar la soledad del encierro. En este contexto, una pensaría en cartas sosegadas, reflexivas, profundas, en las que el reo analiza lo que ocurrió, o se confiesa, se disculpa, se enfada o incluso pide ayuda. Son, nunca mejor dicho, una ventana al mundo libre. Hoy en día en España o en Inglaterra se pueden enviar o recibir cartas sin límite en una cárcel a través de correo ordinario, pero ¿se imaginan el valor de una carta en el siglo XIX, cuando no existían otras formas de comunicación? Los presos vivían en condiciones lamentables y no se garantizaban sus derechos. Hoy en Cartagrafías hablamos de las cartas escritas desde la cárcel y de un nombre propio muy particular, de Oscar Wilde. Laura Piñero, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Hay mucha correspondencia carcelaria, pero esta tarde nos vamos a quedar con la del dramaturgo y el escritor. Las cartas de Nelson Mandela desde la cárcel son muy interesantes también, o las de las 13 Rosas, las jóvenes republicanas asesinadas por Franco que escribieron sus últimos pensamientos desde una celda. Las comentamos otro día, pero esta tarde abordamos la correspondencia de Wilde a propuesta de una oyente, de Inma Sánchez de Valencia, fanática de los libros de cartas y seguidora de esta sección. Ella destaca De Profundis, la larga epístola del escritor formada por más de 50.000 palabras y que fue escrita desde la cárcel. Antes de profundizar en ella, vamos a conocer un poco el contexto que llevó al autor a la cárcel y otras misivas que escribió antes o después del encierro. Podemos decir, Marta, que una carta tuvo la culpa de todo. Ahora os cuento. En el invierno de 1895, Oscar Wilde había estrenado con gran éxito de público y crítica en Londres su obra Un marido ideal. Hasta el príncipe de Gales asistió al estreno. Estaba en su mejor momento profesional, preparando la puesta en escena de la importancia de llamarse Ernesto, y ya se habían silenciado un poco las críticas a su gran novela, El retrato de Dorian Gray, tachada de inmoral y publicada un par de años antes. En lo personal, llevaba una doble vida en muchos sentidos. Se burlaba de la alta burguesía británica en sus textos, mientras formaba parte de ella. Estaba casado, tenía 2 hijos, tenía una ardiente relación con Lord Alfred Douglas, un noble rebelde, fan de su obra, aspirante a poeta, con el que vivía a todo trapo en hoteles y viajaba por todo el mundo, experimentando placeres y libertades imposibles en Inglaterra. Un conocido de la pareja, André Gide, el escritor francés que sería Premio Nobel de Literatura, escribió las siguientes palabras a su madre en una carta desde Argelia tras coincidir de vacaciones con los 2 jóvenes. Oscar Wilde es el producto más peligroso de la civilización moderna. Ha corrompido a Douglas hasta los tuétanos. Era un secreto a voces la vida libertina de Oscar Wilde, que tenía un carácter egocéntrico, hedonista, irascible, según sus allegados, y también muchos enemigos, algunos del ámbito profesional que deseaban por celos artísticos verle caer. Y el más peligroso de todos, Marta, era el padre de su amante, el marqués de Queensberry. Desde el principio se opuso frontalmente a que su hijo destrozara el honor familiar con su relación con Wilde. Este señor era un pieza, infiel a su esposa, había tenido hasta una disputa con la reina y buscaba pelea a la primera de cambio. Era aficionado al boxeo, ideó de hecho el código de conducta sobre el que se basa el boxeo moderno. Mandaba amenazas por carta tanto a su hijo, con el que tenía una relación pésima, como a Wilde, para que pusieran fin a su historia. Llegó a comprar, atención Marta, una entrada para un estreno teatral del autor con la intención de sabotearlo. Así lo recordaba en una misiva Oscar Wilde. El marqués Escarlata urdió una trama para dirigirse al público la primera noche de mi obra de teatro. No le permitieron entrar. Dejó un grotesco ramo de verduras para mí. Eso, por supuesto, vuelve idiota su conducta, la despoja de toda dignidad. Llegó con un boxeador profesional. Yo tenía toda la Scotland Yard, 20 policías vigilando el teatro.
Estuvo merodeando 3 horas y luego se marchó parloteando como un monstruoso simio. Sin embargo, el conflicto explotó por otro motivo. Una noche de febrero, a Wilde le entregaron una notita mientras disfrutaba de una velada con amigos en un selecto club de Londres. El mensaje, firmado por el marqués, era muy breve, pero encerraba una acusación muy grave. Para Oscar Wilde, aquel que presume de sodomita. Que te mandaran un mensaje de este tipo podría ponerte en esa época en el ojo del huracán, porque la palabra sodomita se ha utilizado históricamente de manera despectiva para referirse a las prácticas sexuales de hombres homosexuales. En la época victoriana, en Inglaterra, que te acusaran de sodomita te podía llevar a la cárcel, a la horca incluso, a que te requisaran todos tus bienes. Para que nos hagamos una idea, Gran Bretaña indultó de manera póstuma en 2016 a 65.000 hombres condenados por sodomía. Laura, ¿contestó el escritor al mensaje del marqués? ¿Lo ignoró? ¿Qué hizo? Pues en lugar de ignorar o contestar con ingenio a la acusación por carta, que hubiera sido lo esperado teniendo en cuenta su ingenio, decidió denunciar al marqués por difamación. Hace poco se publicó el interrogatorio al que fue sometido Wilde tras la denuncia y demuestra que arriesgó demasiado porque había muchos indicios que desvelaban sus aventuras con jóvenes de clase inferior. No hizo caso a los amigos que insistieron en que se retirara del proceso, que huyera a Francia, porque todo apuntaba a que la corona presentaría cargos contra él. Se quedó porque su amante le animó a enfrentarse al padre, no quería ser un fugitivo y no imaginó, con lo bien que iban las cosas en el teatro, que todo podía torcerse. Después de 2 juicios devastadores, en los que varios conocidos testificaron en su contra y en los que se presentó como prueba un poema de amor de la pareja extraído precisamente de una carta robada, fue condenado a 2 años de cárcel y a trabajos forzados por sodomía y ultraje. Al principio, cuando la condena aún no era firme, pudo escribir desde la cárcel algunas misivas al Ministerio del Interior pidiendo clemencia, a su querido amigo Robert, que luego hablaremos de él, o a su gran amor. Decidí que era más noble y más bonito quedarme. No podríamos haber estado juntos. No quería que me llamaran cobarde o desertor. Un nombre falso, un disfraz, una vida perseguido. Todo eso no es para mí. Pues te me revelaste en lo alto de esa colina donde las cosas hermosas se transfiguran. El más dulce de todos los muchachos, el más amado de todos los amados. Mi alma se aferra a tu alma, mi vida es tu vida, y en todos los mundos de dolor y placer, tú eres mi ideal de admiración y alegría. Oscar. Su amante Marta respondía con la misma intensidad, pero la cárcel cambiaría su relación para siempre. El Lord se fue a París y a Wilde le trasladaron a otra prisión para cumplir la condena definitiva. A partir de entonces, solo podía escribir a sus abogados y al gobierno en contadas ocasiones. Revisarían sus cartas y tenía acceso limitado a los utensilios de escritura. Las condiciones de las cárceles en esos años eran penosas. El escritor dormía en un camastro de tablones. Solo podía hacer 1 hora de ejercicio al día, caminando en fila india por el patio con otros presos con los que tenía prohibido comunicarse. El primer mes, Marta estuvo atado a una rueda de molino 6 horas al día. Apenas comía, sufría disentería. Fuera, su familia tenía que aguantar el escarnio público y la ruina económica que generó el proceso. Perdieron su casa y todos sus objetos de valor, como cuenta uno de sus hijos en este texto. Tempted and tried, we're oft made to want. Mi madre se quedó para intentar ayudar a mi padre, hasta que ella también fue expulsada de su casa por la llegada de los alguaciles y la venta posterior de todo el contenido de la casa. La venta fue un robo descarado. Fue escandaloso. Después, durante meses, mi hermano y yo seguimos preguntando por nuestros soldados, nuestros trenes y otros juguetes, y no podíamos entender por qué eso molestaba a nuestra madre. Cuando muchos años después vi el catálogo, me di cuenta de por qué mi madre había estado tan molesta.
La subasta constaba de 246 lotes. El número 237 era una gran cantidad de juguetes, por los que obtuvieron 30 chelines. Oscar Wilde pasó de tenerlo todo a quedarse sin nada. Los libreros dejaron de vender sus libros, los teatros cancelaron sus obras. La sentencia impuesta fue de carácter, tenía un carácter ejemplarizante. Wilde esperaba que Douglas le siguiera escribiendo, aunque no pudiera recibir sus cartas, pero desapareció y ofendió por varios motivos al escritor, como cuando escribió a los periódicos contando lo ocurrido sin dar realmente la cara por él. Escribes sobre mí como si fuera un desconocido, le reprochaba Wilde, que además tenía un miedo atroz a que su amante publicara su correspondencia privada. A veces del dolor y del cabreo nacen cartas increíbles. Y si eres Oscar Wilde, una obra de arte. Durante su aislamiento tuvo tiempo de reflexionar sobre los vaivenes de la relación, que había sido muy tormentosa, e ideó De Profundis, la misiva que recomendaba nuestra oyente. La materializó 2 meses antes de su puesta en libertad, en abril de 1897, gracias a que llegó un nuevo comandante a la prisión y relajó un poquito el régimen. Podía tener en la celda materiales para escribir, aunque le seguían revisando lo escrito. Él mismo contó, Marta, que escribió el texto no como arte, sino para sacar su tristeza. Es la carta más importante de su vida, cargada de amor, traición, perdón, soledad. Es su llanto desde las profundidades. Para Lord Alfred Douglas, Prisión Real de Reading, enero-marzo 1897. Querido Botsy, después de una larga e infructuosa espera, he decidido escribirte, tanto por tu bien como por el mío, pues no querría pensar que he pasado 2 largos años de encarcelamiento sin haber recibido una sola línea tuya, ni siquiera una mera nueva o un mensaje que no me infligieran dolor. No me cabe duda de que en esta carta en la que debo escribir de tu vida y de la mía, del pasado y del futuro, de cosas dulces que se trocaron en amargas y de cosas amargas que podrían trocarse en alegres, habrá mucho que herirá tu vanidad de lo más vivo. De ser así, reléela una y otra vez hasta que aniquile tu vanidad. Si ves en ella un solo pasaje que te haga prorrumpir en llanto, llora como lloramos en la cárcel, donde el día no se distingue de la noche por culpa de las lágrimas. Es lo único que puede salvarte. Debes leer esta carta hasta el final, aunque cada palabra sea para ti como el fuego o el escalpelo del cirujano que hacen que la carne delicada se queme o sangre. Recuerda que no es lo mismo ser un loco para los dioses que serlo para los hombres. El verdadero loco, aquel de quien se burlan o al que echan a perder los dioses, es quien no se conoce a sí mismo. Yo lo fui demasiado tiempo. Tú llevas demasiado tiempo siéndolo. No lo seas más. No tengas miedo. El vicio supremo es la superficialidad. Recuerda que, por triste que sea para ti leerlo, más lo es para mí escribirlo. And there's no praise or fame for hearts that are broken, for love that's in vain. Es una carta llena de despecho y de desgarro, ¿no? Escrita desde las entrañas y donde analiza punto por punto los acontecimientos que le han llevado a la ruina, con mucha autocrítica también por haberse distraído del arte para vivir un idilio. La carta es de una categoría difícil de clasificar. Está entre lo personal y la pieza literaria, Laura. Está considerada la mayor obra en prosa de Wilde y en ella es como si se quitara la máscara y viéramos cómo era realmente. Está repleta de frases largas, adjetivos, sentimientos. El tono es muy afilado. Acusa al Lord de derrochar su dinero, de perjudicar su vida profesional. Le reprocha cartas incendiarias llenas de insultos que él enviaba cuando estaban juntos. También hace referencia el escritor a las misivas que él escribió la madre del Lord advirtiéndole sobre su hijo. Habla de Cristo, de la naturaleza humana, de la humillación pública y de cómo en la cárcel había aprendido a encontrarse con su alma y a vivir sin odio. How
all. Half a love never appealed to me. Es curioso, Laura, que Wilde en la carta culpa más a Douglas, que por cierto a veces le llama con el apodo de Bossy, le culpa más a él que a su padre del encierro. Consideraba que la sed de venganza de su amante estaba detrás de todo eso y le aconseja que viva sin odio. La misiva tenía un objetivo, una exigencia por parte del escritor, una respuesta larga o corta, pero una respuesta que nunca llegó. Wilde no pudo enviar la carta desde prisión, aunque sí que le permitieron conservarla hasta que fue puesto en libertad. Y cuando salió de la cárcel, confió la misiva al periodista y crítico de arte Robert Baldwin Ross para que encargara varias copias mecanografiadas. Por carta da instrucciones expresas de cómo debe hacerlo. Robert, con el que tuvo una correspondencia apasionante, su gran amigo, mentor, y dicen que su primer amor, fue nombrado su albacea literario. Tendría control sobre su obra cuando falleciera. Según Robert, envió a Lord una de las copias. La otra sería para el hijo de Wilde. En 1905, 4 años después de la muerte del escritor, Ross publicó una versión reducida de la carta y donó la original al Museo Británico con la condición de que no se hiciera pública durante 50 años. Su hijo autorizaría la publicación de la versión completa años más tarde. Laura, nos queda tiempo para comentar algunas de las cartas que envió Wilde estando en prisión a un periódico de la época, al Daily Chronicle. Son muy conocidas porque denunciaba la crueldad del sistema penitenciario británico que contemplaba penas de prisión incluso para niños. El terror que se apodera del niño y lo domina, al igual que también se apodera del adulto, se intensifica lo indecible por el sistema de celdas individuales de las cárceles inglesas. Todos los niños son confinados en su celda durante 23 de las 24 horas. Eso es lo atroz. Hacer callar a un niño en una celda apenas iluminada durante 23 de las 24 horas del día es un ejemplo de crueldad y estupidez. Permítame que ahora llame la atención sobre otra cosa terrible que sucede en las cárceles inglesas. Los médicos de la cárcel no tienen ningún conocimiento de las enfermedades mentales. Desconocen las patologías de la mente. Cuando un hombre se vuelve loco, lo tratan como si fingiera. Este fragmento que hemos escuchado, Marta, pertenece a una carta que escribió Oscar Wilde, muy afectado por el despido de un trabajador de la cárcel porque había dado de comer a unas galletas a un niño que se moría de hambre, y también por los latigazos que daban a reclusos con enfermedades mentales. En otra misiva al diario, que titularon en el periódico como «No lo lea si hoy quiere tener un día alegre», el autor habla de la mala alimentación en la cárcel, de las diarreas que ocasiona lo que comen, la falta de camas. Pide que los internos puedan recibir más visitas, solo tenían permitidas 2 al año, insuficientes para un corazón que se vuelve como una piedra entre rejas, escribía. Habla de la necesidad de personal más afable, de libros y de cartas, esenciales para curar una vida rota. Y fíjate hasta dónde puede llegar el poder de una misiva, porque en agosto de 1898 se aprobó una nueva ley de cárceles en Reino Unido que introducía algunas mejoras sugeridas por Wilde. I have got to make everything that has happened to me good for me. The plank bed, the loathsome food, the hard ropes shedded in oakum till one's fingertips grow dull. Esta que escuchamos es Patti Smith leyendo la célebre carta durante un homenaje que varios intelectuales hicieron al dramaturgo en 2016 en la cárcel de Reading. El acto era parte de una campaña para que se hiciera un museo en la prisión que llevaba años cerrada. Donde hay dolor, hay un lugar sagrado, decían los organizadores. Durante varios días se pudo visitar la celda 3.3 donde estuvo Wilde y contemplar obras de otros artistas sobre la privación de libertad. El gobierno británico puso en venta la prisión en 2019 y adivina quién hizo una oferta para comprarla. ¿Quién?
Banksy, el artista callejero más famoso del mundo, ha ofrecido 12 millones de euros y quiere convertirla en un centro artístico. De momento ha hecho una obra en uno de sus muros, un preso que se escapa gracias a una larga hoja de papel en una máquina de escribir, un homenaje a Oscar Wilde. El penal también se hizo célebre, por cierto, por el poema que escribió Wilde ya en libertad en 1897, titulado Balada de la cárcel de Reading, sobre un hombre que mata lo que ama. Aquella noche, los desiertos corredores se poblaron de siluetas pavorosas, y en todos los rincones de la ciudad de hierro, tras los barrotes que ocultan las estrellas, inaudibles pies furtivos y blancos rostros parecían acechar. Tendido como quien tendido sueña en un placentero prado, los vigilantes vigilaban su sueño y no podían comprender cómo dormía un sueño tan plácido con un verdugo tan cerca. Pero no hay sueño cuando debe llorar el hombre que nunca lloró. Así nosotros, el loco, el trapacero o el tunante, mantuvimos aquella vigilia interminable, y por cada cerebro se arrastraba sobre manos doloridas el terror ajeno. El poema cuenta la historia de un soldado de la Guardia Real que conoció Wilde en prisión y que fue ejecutado con 30 años por asesinar a su esposa. Sus versos contienen muchas referencias a sus vivencias en la cárcel, como cuando obligaban a los presos a manipular viejas cuerdas de barcos, rasgando la piel de sus dedos. Fue este el último gran escrito de Wilde. ¿Y qué pasó con él, Laura? Pues a pesar de la carta de Profundis, Wilde y su amante volvieron a encontrarse en Nápoles después de la cárcel, aunque las presiones familiares terminaron definitivamente con la relación. El escritor falleció solo y prácticamente en la indigencia en Francia en 1900. Os recomiendo la edición de Penguin Clásicos, que contiene esta correspondencia que hemos comentado. Hay ediciones de otras de sus cartas, además. Y me gustaría destacar, Marta, también la de su mujer, Constance Lloyd, otra mujer que quedó eclipsada por su marido. Era autora de libros infantiles, fotógrafa. Llegó a perdonar al final a su marido por sus hijos, aunque nunca volvió con él. Está documentada su vida en más de 300 misivas, como esta dirigida a un amigo de la pareja. Dice que ha amado demasiado y que eso es mejor que odiar. En abstracto, eso es cierto, pero el amor del que habla es antinatural, una forma de locura peor que el odio. No le guardo rencor, pero me da miedo. Estoy tremendamente conmovida por su maravilloso poema de la balada. Si lo ves, dile que creo que es exquisito y que espero que el éxito que ha tenido en Londres le apremie a escribir más. A partir de entonces, Wilde se convirtió no solo en un escritor de referencia en todo el mundo por su obra y por su vida, sino también en un símbolo contra las injusticias y para la comunidad homosexual. Del dolor más profundo de una carta, nosotros sacamos una historia para contar en estas cartagrafías. Inglaterra y Gales derogaron la legislación contra la homosexualidad más de 70 años después, en 1967. Gracias, Laura, por traernos estas cartas de Wilde. Un placer. Hasta la próxima semana. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré olvidar. Sabré tomar entre mis manos la alegría y devolverlas poro a poro hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar.
y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa más, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del más. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré olvidar. Y del mar. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar